Continuamos aquí en Televisión Pública Noticias en esta edición central y en este caso la sumamos a Nazarena Lomagno. Nasa, ¿cómo estás? Hola, Buenas Gaby, noches. ¿cómo estás? Para hablar de un pedido especial que han hecho los legisladores de Estados Unidos. Exactamente, estamos hablando de 16 legisladores demócratas que le piden específicamente a la secretaria de Estados Unidos, Janet Yellen, poder realmente rediscutir el tema de las sobretasas que cobra el Fondo Monetario Internacional. Antes de explicar qué significa esto, vamos a retomar esta palabra sobretasas que le hemos mencionado durante todo 2021 y por supuesto seguirá en la discusión de 2022. Decimos, es una intención política, de ahí por supuesto a que se lleve a cabo es otro capítulo aparte, pero es interesante que provenga de los Estados Unidos teniendo en cuenta que Estados Unidos es quien tiene la última palabra, si se quiere, dentro del Fondo Monetario Internacional por ser el país que mayor porcentaje de participación tiene dentro del organismo. Las sobretasas es esta... A ver, cuando vos tomas un crédito, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos, bueno, naturalmente te cobra... Chiquito, por suerte. Claro, chiquito, una tasa de interés. Ahora, cuando ese préstamo, el préstamo que te da, como por ejemplo le dio al que le dio... el Fondo Monetario a la Argentina supera determinado límite de endeudamiento respecto del país que lo toma, en este caso Argentina, se cobra un recargo. Y cuando ese límite de endeudamiento se sobrepasa por más de 3 años, se adiciona otro recargo. Es como una suerte de intereses punitivos, si se quiere. Bueno, eso es justamente a lo que nos referimos cuando hablamos de sobretasas. Bueno, esas sobretasas implican, por ejemplo, esto que decían los legisladores, que podemos comenzar a leerlo en un comunicado. Si querés lo podemos comenzar viendo en pantalla, que dice: en un momento de crisis de salud pública, estos recargos desvían miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional e impiden una recuperación equitativa. Claro, por ejemplo, si nos vamos al caso que mejor conocemos, que es el de la Argentina, bueno, por estos sobrecargos, por ejemplo, a la Argentina le equivalen anualmente 1.000 millones de dólares más al préstamo que ya tenemos de 45.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, más o menos, si uno puede llegar a negociar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo 10 años, estamos hablando de 10.000 millones de dólares extras, ¿no?, que habría que pagar por estas sobretasas. Pero como vemos, es una discusión que no se está dando solamente en el país, no es un pedido único del gobierno, sino que de repente también se extiende a estos legisladores propios del gobierno estadounidense. Y al respecto, hablando de Estados Unidos, justamente es pertinente ver lo que dijo el presidente Alberto Fernández, Gaby, hoy en la M750, diciendo: Estados Unidos hasta ahora no ha tenido una posición clara sobre la negociación. Ahí permitime dudar un poquito. A ver, si bien es cierto que no se ha expresado oficialmente, claro, y públicamente respecto de las negociaciones con Argentina en particular, más que por ahí comentarios protocolares como si contribuimos a que la Argentina pueda renegociar, sí, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional, el directorio propiamente, discute este tema de las sobretasas en diciembre, dice: en realidad el directorio del Fondo Monetario está dividido. Hay países que dicen, bueno, podríamos darle una chance de ver si estas sobretasas es realmente necesaria cobrarlas, y hay otros directores que dicen que no. Bueno, yo apuesto lo que quieras que Estados Unidos está de repente dentro de los que dicen que no. Y sobre todo también teniendo en cuenta que hace poco, ¿te acordás, Gaby, que se dio a conocer un informe del Fondo Monetario en donde destacaba algunas irregularidades técnicas o incumplimientos técnicos por parte del gobierno respecto de los objetivos que tenía planteados cuando tomó el crédito? Bueno, Estados Unidos hace poco se pronunció respecto de este informe, vota en contra de este informe que se presenta en el directorio y dice: en realidad el programa planteado del Fondo Monetario Internacional a la Argentina estaba perfecto. El que llevó adelante mal las cosas es Mauricio Macri, digamos. El que llevó mal adelante el plan para justamente utilizar estos 45.000 millones de dólares fue el gobierno. El plan establecido no tuvo nada que ver. Digamos, la lógica del fondo no tuvo que ver. Al gobierno saliente. Exactamente. Nosotros no tuvimos nada que ver. La diagramación del plan, nada que ver. El Fondo Monetario se lavó las manos, sino que lo aplicaron mal. Bueno, ahí podríamos de repente pensar cuál es la posición de Estados Unidos respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario. Podemos tener una idea. La última frase que dijo Alberto Fernández respecto justamente del acuerdo, esta vez el fondo, una vez más,
intenta imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo. Bueno, volvemos a esta discusión que blanqueó, si querés, el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto de cuáles son las condiciones que propone el Fondo Monetario a la hora de llegar a un acuerdo. Ajuste sí, Ajuste, o la ajuste otra no. palabra también más nombrada de estos últimos años. Ajuste sobre tasas, Fondo Monetario, COVID. Bueno, podríamos hacer un diccionario de las palabras clave de 2021, 2020 y vamos a ver 2022. Pero bueno, vuelve entonces Argentina a sentar posicionamiento respecto de esta idea del Fondo Monetario de llegar a un acuerdo con ajuste del gasto público. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede, porque hasta ahora, si bien la posición de Argentina es sólida con esta idea de crecimiento, no ajuste, hasta ahora no ha habido acuerdos con el Fondo Monetario sin ajuste. Así que está complicado. Veremos. Gracias, NASA.